No existe la ciencia occidental, como no existe la ciencia neoliberal, por más que de eso hable constantemente la doctora María Elena Álvarez Bulla Licenco Roses. El hecho de que una determinada sociedad o un determinado grupo de sociedades desarrollen un conocimiento determinado no se debe a que esas sociedades sean más malvadas, más colonizadoras, más crueles, más despreciables, ni más inteligentes que todas las demás, sino que en un momento histórico determinado confluyen una serie de elementos en esa sociedad que facilitan la búsqueda del conocimiento. Esto, por ejemplo, sabemos perfectamente que ocurrió en la edad de oro del mundo islámico hasta el siglo XII. El siglo X-XII, los avances que hay en matemáticas, en geometría, toda lo que comentábamos con Rodrigo. Tú resuelves algoritmos porque el que inventó el concepto de la receta matemática para resolver algo se llamaba al-Khwarizmi, y trabajas el álgebra y todo lo que empieza con al es árabe. Yo me acuerdo que al-Khwarizmi, con su turbante y todo, estaba en la portada de mi libro de álgebra. Las matemáticas son un desarrollo evidentemente que pasa por el mundo indostano, luego por el mundo islámico y luego llega a Europa, fundamentalmente por motivos de carácter comercial. Y luego se utiliza para hacer otras cosas. Los conocimientos de los romanos, muchos vienen de los antiguos griegos, los conocimientos de arquitectura y de las técnicas de construcción. No puedes rechazar algo por su origen. ¿Tú alguna vez has oído hablar? Yo lo oía esto, cuidado. Cuando te decían, no oigas rock porque es música de negros. Y la música no adquiere una tesitura determinada por el color de la piel de quien la canta, de quien la toca. Por eso hay bluesmen y blueswomen blancos y también hay cantantes de ópera negros. O sea, esa idea de identificar un elemento cultural con un elemento de carácter étnico, histórico, racial, familiar, es pura política de identidades, es idiota. Pero por una serie de cuestiones que no están bajo el control de Europa, Europa tuvo, por un lado, la capacidad de recibir conocimientos que venían de fuera, como del mundo islámico, como del mundo asiático, o sea, de Medio Oriente y de Oriente Lejano, en un momento en que los conocimientos o los presuntos conocimientos que se tenían resultan insuficientes para resolver los problemas del momento. Y entonces se busca una nueva forma de conocimiento, y esa nueva forma de conocimiento son los métodos de la ciencia, la cuantificación, la experimentación, la observación. ¿Esto es una maldad de Europa? No, ocurrió en Europa como en Egipto se hicieron pirámides y aquí en Asturias no se hicieron. Y no puedes, y este es el gran error de los de la política de identidades, no puedes identificar el conocimiento con un lugar en concreto, porque es resultado de lo que viene de muchos otros lugares y de muchas otras sociedades. Mira, lo comentaba yo con mi hijo viendo en el Museo d'Orsay antier. A Modigliani le interesaron mucho las máscaras africanas y por lo tanto utiliza la estética de las máscaras africanas para su pintura. Van Gogh, por su lado, se impresiona con los grabados japoneses
y mucho de su colorido posterior viene de los grabados japoneses. Hay un autorretrato en el que incluso se pinta con los ojos almendrados como si tuviera un pliegue picántico como el que suelen tener los asiáticos. ¿Vas a decir que la malvada influencia japonesa debe ser arrancada del impresionismo o la malvada influencia africana arrancada de Modigliani? Pues es absurdo. Son flujos de conocimiento que hay para todos lados. Quienes están jugando a hacer en América Latina una epistemología del sur que rechace los grandes logros de la humanidad de otros lugares por el solo delito de ser de otros lugares, son racistas. Son personas que discriminan por cuestiones étnicas, por cuestiones culturales, son tan despreciables como el Ku Klux Klan o como esos señores que discriminaban a las mujeres. No hay de otra.